Buenos días. Damos inicio entonces a la clase del 11 de abril del 2022. La clase anterior habíamos quedado en la revisión de los incidentes y habíamos quedado para esta clase el incidente de abandono de procedimiento. Este es uno de los principales incidentes especiales que recibe mucha aplicación práctica. En algunos momentos o en algunas clases les he compartido la experiencia que, tratándose de la interposición de demandas o el inicio de procesos, corresponde al demandante la carga de hacer mover el procedimiento, de instar para que la causa quede en estado de dictar sentencia. Por lo tanto, como corresponde a este demandante la carga, existe una sanción especial o específica para el caso en que este actor no cumpla con dicha carga. Me explico. Si presentan una demanda y la dejan sin mover el procedimiento por más de 6 meses, la parte contraria va a pedir abandono del procedimiento. El tribunal, dándose los requisitos que vamos a señalar ahora, va a dar por abandonado el procedimiento y por lo tanto va a acabar este. Y todo lo que se actuó en este procedimiento se pierde. Incluso la notificación de la demanda. Por lo tanto, al momento de presentar nueva demanda, porque el hecho de que se haya abandonado el procedimiento no implica que no pueda demandar con posterioridad, al momento de hacerlo, lo más probable es que la acción esté prescrita. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este incidente. ¿Por qué es importante? Porque esta paralización culpable implica una sanción grave dentro del procedimiento. Vamos a ver, o a través del estudio que hagamos nosotros en Derecho Procesal, vamos a ver que hay ciertas medidas que establece el Código para hacer avanzar el procedimiento. La idea del legislador es que un proceso se inicie, avance y termine lo más pronto posible. Por lo tanto, todas estas detenciones culpables que se van produciendo dentro del procedimiento deben ser sancionadas a este litigante irresponsable en la tramitación de esta causa. Concepto es un incidente especial. ¿Por qué? Porque tiene una tramitación determinada en el código, en virtud del cual el tribunal la declara como una sanción el término del procedimiento. Siempre a petición del demandado, nunca de oficio, siempre a petición del demandado. Por haber permanecido inactivos, adelante, inactivos todas las partes por un término previsto por la ley. En general, vamos a ver que la regla general es de 6 meses contados desde la fecha de la última resolución que recayó en gestión útil. Y sin que esto signifique la extinción de las pretensiones y excepciones hechas valer. ¿Pregunta? ¿Sí? A ver, me dijeron la otra vez que no lo escuchaban en las casas las preguntas. Ahí tiene. Mi pregunta era si el abandono del procedimiento ocasionaba que existiera la cosa juzgada. No, porque no alcanza a haber cosa juzgada con el abandono del procedimiento, porque la cosa juzgada implica el término de todo el juicio o el procedimiento y por lo tanto no va a haber abandono. El abandono precisamente va a ocurrir hasta antes que la causa se encuentre ejecutoriada o la sentencia quede ejecutoriada. Es más, vamos a ver que en materia civil, la carga que tiene el litigante o el demandante de hacer, mover o instar por la prosecución del juicio va a cesar al momento en que el tribunal cita a las partes a oír sentencia. ¿Por qué? Porque tanto la doctrina como la jurisprudencia, y especialmente la jurisprudencia, ha desarrollado mucho esta tesis. Desde el momento en que el tribunal cita a las partes a oír sentencia, se cierra el debate. Y al cerrar el debate, impide el ejercicio de otros derechos, salvo aquellos contenidos o señalados en el artículo, les voy a decir de inmediato, artículo 433,
dice, citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83, nulidad procesal, 84, nulidad de oficio, 159, medidas para mejor resolver, y 290, medidas precautorias. ¿Ah? ¿Qué quiere decir entonces? Que desde ese momento, desde que el tribunal cita las partes de sentencia, el actor entrega todo a manos del tribunal para que dicte sentencia. Por lo tanto, no le empece lo que tarde el tribunal en dictar sentencia. Recuerden que dijimos en su momento que el tribunal tenía el plazo de 60 días para dictar sentencia, pero que este no era un plazo fatal y que en la práctica el tribunal tardaba mucho más en dictar sentencia. Por lo tanto, desde ahí ya no se podía pedir abandono. El abandono ustedes lo pueden pedir hasta antes que se cita las partes de sentencia. ¿Pregunta? El artículo que acabo de leer es el artículo 433. Es el último, sí, es el último de el juicio del título 11 del libro segundo, antes del libro tercero que habla de los juicios especiales. Ya, entonces, la idea de este abandono de procedimiento, como les dije, es hacer mover el procedimiento, si no va a haber una sanción. ¿Qué requisitos tienen que concurrir para que exista o que el tribunal pueda declarar este abandono de procedimiento? Lo primero, inactividad de las partes. Tiene tanto el demandante como el demandado tienen que encontrarse inactivos. ¿Eh? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis sin perjuicio que lo vamos a hablar después. Tiene que ser más inactividad del demandante y que esta actuación sea útil. Dejémoslo ahí, después lo vamos a avanzar. 2. El transcurso del tiempo previsto por la ley. Vamos a ver que el plazo general es de 6 meses. Vamos a ver que hay otro plazo especial, pero lo vamos a mencionar después. 3. Petición del demandado. La solicitud de abandono de procedimiento tiene que efectuarla el demandado dentro del procedimiento. Por lo tanto, el demandante nunca va a poder alegar su propio abandono. Por ejemplo, le convendría pedir su propio abandono cuando demandó mal. Entonces podría él mismo pedir su abandono de procedimiento y después demandar bien. No, no se puede. Solamente puede pedir abandono el demandado. 3 o 4. No existencia de renuncia de abandono por parte del demandado. Y ahí vamos a ver casos en que va a haber renuncia, como por ejemplo, hacer una gestión que no implique solicitar el abandono. Muy parecido a la nulidad. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que si el incidente, este es el típico caso de incidente coetáneo? Sí, o anterior o coetáneo con el nacimiento. Si no entran al juicio y hacen cualquier gestión que implique atacar esa situación mediante el incidente, se entiende que convalidan. Acá, en materia de abandono de procedimiento, se llama renuncia. Si ya se cumplió el plazo de los 6 meses y ustedes hacen cualquier actividad en el juicio que no sea alegar el abandono, renuncian a esta solicitud. Ya, vámonos a los requisitos. Primero, la inactividad de las partes. A ello se refiere el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, que establece el primer artículo que regula este abandono de procedimiento dentro de los incidentes especiales. Dice, el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Aquí hay varios elementos que vamos a tener que revisar. Primero, una inactividad de ambas partes. 2, el plazo de 6 meses y el momento que nosotros debemos tener en consideración como elemento de partida de este plazo, que es la última resolución que recae en una gestión útil para dar curso progresivo. Y ahí hay muchos fallos que determinan casos
en que se entiende que es una gestión útil. Por ejemplo, el tribunal o la jurisprudencia ha señalado que es gestión útil la notificación de la resolución que recibe la causa prueba, pero a ambas partes. Ha dicho que la resolución que recibe la causa prueba, si se notifica a una de las partes, no es gestión útil. ¿Por qué? Porque no hace avanzar el procedimiento. La única manera de hacer avanzar el procedimiento es que se notifique a ambas partes. También se ha dicho que no es una gestión útil, por ejemplo, acompañar documentos. No es gestión útil presentar patrocinio y poder. Es gestión útil apercibir a la otra parte para que realice una gestión. Es gestión útil solicitar que se reciba la causa prueba. Es gestión útil solicitar que se cite las partes de sentencia. Todas estas actuaciones que pueda realizar la parte y que tengan por objeto hacer avanzar el procedimiento son gestión útil. Y por lo tanto, el plazo se va a contar desde la fecha de la resolución que recayó en esta gestión útil. No de la gestión útil propiamente tal, sino que de la resolución. Ahora, profesor, entonces usted me dice que bastaría, es preciso que solamente concurra una resolución para interrumpir el plazo de los 6 meses. No. Cuando ya empieza a correr esta inactividad contado desde la última resolución, cualquier acto que tenga por objeto hacer avanzar el procedimiento interrumpe este plazo, es decir, tiene que empezar a contar de nuevo. Y todas estas actuaciones útiles que les digo yo son notificar, presentar un escrito, etc. Pero el plazo de inactividad se cuenta siempre desde una resolución. En la práctica, desde la notificación de una resolución, sea por el estado diario o un simple aviso. E incluso, miren lo que ha ocurrido en algunos casos. La Corte Suprema ha sostenido lo siguiente. Vamos a ver nosotros cuando veamos juicio ordinario, que al momento de dictar sentencia, de conformidad con el artículo 162, inciso último, es preciso indicar en el estado diario el hecho de haberse dictado sentencia. Pero no es una notificación, sino que es un aviso a las partes para que sepan que se dictó sentencia y procedan a notificarse. La Corte Suprema ha sostenido que si uno toma conocimiento a través de este estado diario del hecho de haberse dictado sentencia y deja transcurrir 6 meses para la notificación a las partes, ha concedido el abandono del procedimiento. Es decir, tenemos una sentencia, a veces ganamos, pero perdemos porque nos declaran abandonar el procedimiento porque no notificamos la sentencia a ambas partes en el plazo de 6 meses. ¿Por qué? Porque no hicimos avanzar el procedimiento. ¿Qué es lo que era preciso para hacer avanzar el procedimiento? Notificar y esperar a que las partes apelaran o no. Entonces, este estado de inactividad es la que castiga la ley. Ya, vámonos. Se entiende por diligencia útil, ahí está el profesor Mosquera, nos dice que es aquella que tiene por objeto permitir la prosecución del procedimiento, o sea, aquellos que tengan por objeto llevar la causa al estado de fallo o de sentencia. Entonces, en este contexto, el artículo 153, que es el siguiente, nos señala que es aquel que tiene por objeto dar curso progresivo al procedimiento o está dirigido al cumplimiento forzado. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 153? El abandono podrá hacerse valer solo por el demandado durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa. Mientras no se dicte sentencia ejecutoriada, podemos pedir abandono. En los procedimientos ejecutivos, el ejecutado podrá, además, solicitar el abandono del procedimiento después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en el caso del artículo 472, en estos casos el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de 3 años, contado desde la fecha de la última gestión útil hecha en el procedimiento de apremio, destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones en su caso.
En el evento que la última diligencia útil sea de fecha anterior, el plazo se contará desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia definitiva o venció el plazo para oponer excepciones. En estos casos, si se declara el abandono del procedimiento sin que medie oposición, este no será condenado en costa. Vamos a tratar de explicar este artículo. Está muy enredado, mucha información. No escriban esto, quiero que lo entiendan primero y después les voy a decir qué es lo que es importante que tengan conocimiento. El artículo 153, inciso segundo, nos dice lo siguiente. Señor, señorita, dama, caballero, el abandono del procedimiento no solo se aplica en los procedimientos ordinarios declarativos, sino que también se aplica a los juicios ejecutivos. Y en los juicios ejecutivos nosotros nos vamos a encontrar en procesal 3, con los procedimientos especiales, juicio ejecutivo. Y en el juicio ejecutivo, como les digo, va a tener una particularidad que se va a tramitar en 2 cuadernos, siempre. A diferencia de materia declarativa, ordinario, civil, que va a haber un cuaderno y excepcionalmente otros. En materia de juicio ejecutivo, siempre a lo menos 2. Uno que se va a llamar el cuaderno principal y el otro es el cuaderno de apremio. El cuaderno principal. ¿Qué contiene este cuaderno principal? Contiene la demanda ejecutiva, la resolución que recae sobre esta demanda ejecutiva, eventualmente, la notificación y eventualmente el escrito de excepciones al juicio ejecutivo. Si hay escrito de excepciones, el tribunal tendrá que dar lugar a la tramitación de las excepciones, se recibirán las excepciones a prueba, se dictará sentencia definitiva en el cuaderno principal. En este cuaderno principal, entonces, muy parecido al juicio declarativo civil, razón por la cual aquí lo que nos dice este artículo 153 es que en el cuaderno ejecutivo o cuaderno principal el plazo de abandono es de 6 meses. ¿Estamos bien ahí? Ya. Pero luego nos dice algo de 3 años. Esos 3 años son para el cuaderno de apremio. ¿Qué es lo que tiene este cuaderno de apremio? El cuaderno de apremio consiste en general en todas las actuaciones, resoluciones, peticiones que realice las partes al tribunal y decisiones del tribunal relativos a el embargo de los bienes, la administración de los bienes, la venta de los bienes y la repartición de los dineros. Por lo tanto, tenemos un cuaderno principal donde se dicta la resolución, téngase por interpuesta demanda ejecutiva, traslado, y además va a decir, vamos a ver, requiérase de pago, etcétera, y después se va a dictar una resolución que se va a llamar mandamiento de ejecución y embargo. No quiero enredarlos mucho, por eso no quiero darles tanto nombre. Mandamiento de ejecución y embargo. Esta resolución es la hoja 1 del cuaderno de apremio. Y con esta hojita, con esta foja, que es una resolución, una sentencia interlocutoria de segundo grado, porque sirve de base para el pronunciamiento de otra sentencia interlocutoria o definitiva, el receptor va al domicilio del demandado y le dice, señor, según este requerimiento, lo requiere usted de pago por la suma de 50 millones de pesos. ¿Paga o no paga? No, no pago. Permiso, voy a embargar. Como le he contado, televisor, buen estado, color negro, 20.000 pesos. Bicicleta, no sé qué, 10.000 pesos. Y así tiene que ser los 50 millones. O sea, no lo va a tasar a precio comercial, ni el precio de las grandes tiendas. Le va a poner el precio que el receptor le diga, que más o menos para estimar cuánto puede embargar. Y luego de embargar le va a decir, fírmeme el acta, y si no quiere firmar, le entregué el acta y no quiso firmar. Eso va a estampar el receptor. Luego, si no paga durante el juicio, ¿qué es lo que va a hacer? El solicitante va a pedir el retiro de los bienes, si son muebles. Entonces, se va a oponer, retiro con fuerza pública. Va a ir el receptor con unos peonetas y los carabineros van a abrir la casa, van a tomar las cosas, las van a tirar arriba a un camión y se las van a llevar a un martillero. Si no paga el demandado, el martillero los va a vender al martillo. Es decir, lote 5, compuesto por un televisor, un refrigerador, no sé qué, 1 millón de pesos, 20 o 40 productos.
1.000.000 a la una, 1.000.000 a las dos, 1.100.000. 1.100.000 a la una, 1.100.000 a las dos, no, 1.200.000. 1.200.000, ¿quién ofrece más? 1.200.000, se venden 1.200.000. Después, el martillero da cuenta al tribunal de la venta del lote por 1.200.000, descuenta su honorario, que van a ser 500.000, quedan 600.000 y eso se lo van a dar al demandante. Y así, falta más plata, se sigue embargando hasta que pague todo. ¿Eh? Pues bien, como esto ya no hay tantas decisiones de fondo y la tramitación en cuanto a la venta de los bienes, desaparición de bienes, aparición de otros bienes nuevos que uno puede embargar, aquí el plazo es de 3 años. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo ya embargué y me demoré porque estoy esperando que existan otros bienes, o me demoré en las publicaciones, el plazo de abandono es de 3 años. Por lo tanto, existe más plazo de inactividad en estos juicios ejecutivos, pero en el cuaderno de apremio. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley además? Cuando esto se va a tomar desde que en los casos en que no haya oposición, dijimos nosotros que en el cuaderno principal había una demanda, una resolución y posible excepciones juicio ejecutivo. Si no hay, escúcheme bien, si no hay excepciones, la resolución o el requerimiento de pago que estaba en el cuaderno de premio pasa a tener el carácter de sentencia definitiva. Porque nadie se opuso. Ya. Esto es para que lo entiendan, después lo vamos a ver con mayor detención cuando veamos el juicio ejecutivo. ¿Qué es lo que me importa a mí? Que tratándose del juicio ejecutivo, que no solamente se aplica el abandono para juicio ordinario declarativo, sino que también para juicio ejecutivo. Y para juicio ejecutivo, en general, cuaderno principal, 6 meses de inactividad, cuaderno de apremio, 3 años de inactividad. Eso es lo que necesito que por el momento maneje. ¿Estamos? Ya. 2. Transcurso del plazo. ¿Cuál es este plazo? Ya lo avanzábamos, tratándose del juicio declarativo, el plazo va a ser de 6 meses. Ahora, ¿qué alcance tenemos que tener? Es que la resolución debe ser tomada en sentido amplio, correspondiendo a cualquier resolución judicial. Pero, recuerden, resolución judicial que recaiga sobre una gestión útil. Por ejemplo, el típico caso que ocurre y que les pasa a los abogados nuevos, y a los viejos también les ha pasado. Se presenta la demanda, se notifica, la parte demandada opone excepciones dilatorias. El tribunal acoge las excepciones dilatorias y le ordena al demandante que subsane la demanda. Esa es la última resolución que recayó una gestión útil, es hacer avanzar el procedimiento y que modifique la demanda, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se les pasa el plazo a los 6 meses porque no arregla la demanda. No cumple el ordenado, no hay un escrito que dice cumple el ordenado, modifica o corrige demanda. Si se pasan los plazos de 6 meses, la primera gestión que va a hacer el demandado a los 6 meses, un día, es abandono el procedimiento y el tribunal lo va a conceder. Porque la jurisprudencia está más o menos uniforme en ese aspecto. Ahora, del punto de vista estratégico, que siempre ustedes van a ver en todas partes que yo siempre digo que la litigación es estratégica, vamos a tener que ver si nos conviene o no nos conviene. Porque vamos a ver que el abandono puede ser alegado como acción o excepción. Como acción significa que cumplió los 6 meses, yo al 6 meses un día presento mi escrito de abandono de procedimiento. Y como excepción es que la otra parte haga algo, dicte la resolución y cuando me notifiquen, ya sea por el estado diario o por cédula, yo ahí presente mi abandono de procedimiento. Muchas veces como demandado me va a convenir esperar. Pero profesor, ¿cómo va a ser tan negligente y va a esperar? Pero es que si usted espera, a lo mejor al momento en que a usted lo notifiquen ya transcurrió el plazo de prescripción. Si a ustedes lo demandan a los 3 años, acción indemnizatoria, 4 años contados desde la perpetración del acto, dice la ley,
y ustedes presentan la demanda al año 3, ustedes tienen que calcular, esto es un consejo, tienen que calcular el abandono, se cumple y se cumplen no 3 años, 9 meses. Espérense esos 3 meses más para que lleguen a los 4 años. La otra parte hace una gestión útil y ustedes se oponen y dicen, señoría, opongo abandono de procedimiento. Y el tribunal dice, perfecto, se cumplen todos los requisitos, después de cómo se tramita, se cumplen todos los requisitos, se declara abandonado el procedimiento. Pucha, voy a tener que iniciar un juicio de nuevo, pero la acción está prescrita. Entonces va a presentar la demanda de nuevo y ustedes le van a decir, su señoría, esta acción está prescrita. ¿Por qué? Porque los hechos ocurrieron hace 4 años, 1 mes. Entonces, no siempre es bueno lanzar el abandono del procedimiento, sino que uno tiene que estar esperando. Si uno es demandado, uno tiene que esperar un poquito. Se cumple el abandono y ahí ya cualquier cosa que haga la otra parte, yo me voy a oponer al abandono. O sea, me voy a poner a la tramitación del juicio con este abandono. Las cosas malas que le estoy enseñando. Ya. Requisito. Entonces, el plazo se cuenta primero desde la fecha de la última resolución que recayó en una gestión útil. Por lo tanto, dice desde la fecha de la dictación de la resolución y no de la notificación. Ahí, bueno, ahí yo discrepo, yo le puse lo que dice generalmente los manuales. En unas oportunidades la jurisprudencia dice que tiene que ser notificado, pero dejémoslo ahí en resolución. Como es un plazo de meses, no se descuenta los días feriados. ¿Por qué? Porque los días feriados se descuentan cuando se trata de días, del plazo de días, no de plazos de meses. Por lo tanto, los meses tienen que ser completos. Y considerando todo de 30 días. Si la última resolución recayó el 15 de enero, el plazo de 6 meses vence el 15 de... No, pues son 6 meses. ¿Cuánto? De junio. De julio. 6 meses, pues. ¿Ven? Ya perdieron el abandono. Renunciaron al abandono porque lo alegaron antes. No, son 6 meses. Estamos en enero 1, más 6, son 7 julio, ¿no? Ya. Faltó café el día lunes, ya. Entonces, se vence el 15 de julio nuestro abandono. Yo lo tengo que pedir ¿cuándo? El 16. Y si puedo, ojalá el 17, para que no digan después que hay algo que interrumpe dando vueltas. No, 16. ¿Estamos? Ya. El término de 6 meses se reduce tratándose de otros procedimientos. Por eso les dije yo que era regla general. ¿Y cuáles son estos otros procedimientos? Cuando los procedimientos se trate de un juicio de mínima cuantía, vamos a ver los juicios de mínima cuantía y de menor cuantía cuando veamos juicios especiales. El plazo de mínima es de 3 meses. ¿Por qué? Vamos a ver que este procedimiento de mínima cuantía, en atención a que la cuantía es bajita, el tribunal tiene que tramitar súper rápido el juicio. Por lo tanto, si hay una inactividad, también tiene que ser menor para que declare el abandono procedimiento. Tratándose de la implicancia y recusaciones, es de 10 días. ¿Por qué? Porque estamos recusando, estamos tratando de inhabilitar a un juez, o a un ministro de la Corte de Apelaciones, o a un ministro de la Corte Suprema. Por lo tanto, esto tiene que ser resuelto lo más rápido posible. Por lo tanto, si usted no hace nada en 10 días, abandono del incidente de implicancia y recusación. Y lo van a condenar en costa más encima. Ya. Y en el caso de la acción penal privada, de 30 días continuos. Ya. Tercer elemento, petición del demandado. Dijimos nosotros que el abandono del procedimiento, a diferencia del resto de incidentes que podían ser promovidos tanto por el demandante como por el demandado, el abandono de procedimiento solo por el demandado. Y tiene que ser a petición del demandado, porque si pasan 6 meses y el demandado no dice nada, el tribunal no puede declarar de oficio el abandono de procedimiento. Siempre a petición de alguien, y ese alguien es el demandado. Cuarto, no existencia de renuncia por parte de este demandado, y nosotros dijimos que como es un incidente, tiene que ser alegado dentro de los plazos y en la forma de cualquier incidente. Es decir,
desde que se tuvo conocimiento del cumplimiento de los 6 meses. Algunos dicen que la parte estaría obligada a hacerlo dentro de los 5 días contados desde el cumplimiento del plazo. Eso no es así. Aquella tesis es minoritaria y está equivocada, porque no se establece plazo. Es al contrario. El demandado siempre tiene derecho a pedir abandono de procedimiento. Lo que no puedes hacer es cualquier gestión que implique no alegarlo. Profesor, entonces el demandado puede decir que ha pasado 1 año sin que se mueva el juicio, por supuesto. 2 años, perfecto. ¿Y qué pasa de 2 años? Lo notifican por cédula, puede oponerse con abandono de procedimiento. No hay ningún impedimento. Por lo tanto, antes se decía por alguna doctrina que era preciso que se cumplieran los 6 meses y dentro de los 5 días contados de esos 6 meses, aplicando el artículo 83, que era la regla general de los incidentes que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan que era de 5 días contados desde que tomó conocimiento del hecho que motiva el incidente? Pues bien, esa tesis sostenía entonces que eran 6 meses, 5 días. Pero eso nunca se fortaleció y por lo tanto no se establece un plazo por parte del demandado. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo puedo hacer cualquier gestión que implique abandono, o sea, renuncia al abandono. Por ejemplo, me notifica la resolución que recibe la causa prueba a los 7 meses de haberse dictado. Pero yo, en lugar de pedir abandono, deduzco reposición con apelación en subsidio. ¿Puedo alegar después el abandono? No. ¿Por qué? Porque la ley entiende que ha renunciado. Por eso lo primero que tiene que hacer es, en lo principal, abandono el procedimiento. Otro sí, en subsidio, repongo. Segundo, otro sí, en subsidio, apelo. ¿Por qué? Porque en el evento que me rechace el abandono, yo estoy dentro de plazo con mi reposición. Ya. Dice que no va a proceder el abandono tratándose de los casos de quiebra. No existe la quiebra ahora, existe la liquidación y reemprendimiento, la división y liquidación de herencias, de sociedades o comunidades. Ahí no hay abandono. ¿Cómo lo vamos a alegar? Ya lo avanzamos. Puede ser alegado en vía de acción o por vía de excepción. Será por vía de acción cuando, concurriendo los elementos para solicitar que se declare en este juicio el abandono del procedimiento, el demandado lo solicita expresamente. El primer caso que les mencioné. 6 meses, 1 día, yo presento mi escrito de abandono de procedimiento. También puede ser por excepción. En este caso, es que habiendo concurrido todos los requisitos para que se pueda presentar el abandono del procedimiento, la parte demandante realiza una gestión. Y ante esa gestión que implica un reinicio del procedimiento, ustedes soliciten el abandono del procedimiento. Todo en derecho procesal está mezclado. También de escribir lo que están escribiendo, porque quiero que me presten atención. Como les digo, derecho procesal está todo unido. ¿Se acuerdan cuando vimos las notificaciones por cédula y dijimos que uno de los casos de notificación por cédula era el caso en que el proceso se había paralizado por más de 6 meses? Esa es la típica señal que recibe el demandado de que tiene que pedir abandono. ¿Por qué? Porque si el demandante no realiza ninguna gestión en el juicio y se detiene por 6 meses, la ley dice, oiga, pasados 6 meses tiene que notificar por cédula. Entonces el tribunal le dice, habiendo transcurrido más de 6 meses, notifíquese de conformidad con el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, va a notificar por cédula el demandado y dice, ¿y por qué me está notificando por cédula? Voy a revisar. Ah, han transcurrido más de 6 meses. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Presentar el abandono de procedimiento. ¿Ven? Ahí está. Ya. Oportunidad. En cualquier
etapa del juicio. Desde la notificación de la demanda hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Por lo tanto, ya les dije, si el tribunal resuelve las dilatorias, excepciones dilatorias, y acoge y dice, corrija la demanda, si se pasa en los 6 meses, abandono. Si terminado el término de discusión, el periodo de discusión, no solicita que se realice el trámite obligatorio de la conciliación, podría pedir abandono. Y aquí la jurisprudencia está peleada. Aquí va ganando la tesis que dice que no se podría pedir abandono. Porque dice, mire, sabe que en realidad la citación a conciliación es un trámite que tiene que realizar el tribunal de oficio. Por mucho que sea un sistema dispositivo, en este caso tiene que hacerlo el tribunal, por lo tanto, no hay abandono. Para algunas cortes dicen, ¿sabe qué? Y es de todas maneras responsabilidad del demandante, porque si ve que han pasado más de 6 meses sin que el tribunal llame a conciliación, él tiene que pedir. Pues ahí está peleada la cosa, pero podría darse el abandono. Una vez que se termina la audiencia de conciliación y no hay acuerdo, el tribunal tiene que dictar, o sea, citar a las partes, dictar la resolución que recibe la causa prueba. Bueno, ahí hay otra pelea. Hay algunos que dicen que, mire, ¿sabe qué? Como el tribunal dice, una vez concluidos los trámites de discusión, el tribunal recibirá la causa prueba, algunos entienden que el tribunal debería hacerlo de oficio. Pero también hay otros que dicen, mire, ¿sabe? Han pasado de más de 6 meses de que ya se hizo la audiencia de conciliación y no hubo acuerdo, y el tribunal no recibió la causa prueba, usted es el dueño del procedimiento, usted tiene que apurarlo. Por lo tanto, si usted no lo solicitó en los 6 meses, vamos a conceder el abandono. Como pueden ver, cada vez que en el procedimiento se establece una gestión útil, empieza a correr de inmediato el plazo de 6 meses. Por lo tanto, si ustedes son demandantes, tienen que estar dando ahí, haciendo cualquier gestión útil para evitar que transcurra este plazo de 6 meses. Porque por último, si no es procedente en el fondo, el abandono del procedimiento van a pasar un mal rato porque van a tener que evacuar el traslado, van a tener que discutir de qué es gestión útil, no es gestión útil, que no han transcurrido los 6 meses, que hubo interrupción, que hubo no sé qué. Eviten ese problema y no dejen abandonado su juicio. Dice, incluso si se declara el abandono en apelación o en casación, se extiende también al actuado en primera y en segunda instancia. Es difícil que se vea en segunda instancia, porque generalmente es rápido, y hay algunos trámites en los cuales ya corresponde más bien al tribunal. Más aún ahora en que ni siquiera es preciso hacerse parte en segunda instancia. Doctrinariamente procede, pero en la práctica es difícil que se dé. Ya. Le corresponde conocer de esta incidencia al tribunal que está conociendo del asunto en primera o segunda instancia. Es decir, en el momento o ante quien se produce la paralización, tienen que pedirlo. Si la paralización ocurrió en primera, puede pedir abandono. Si la paralización ocurre en segunda, hay abandono. Ya. Tramitación. Como es un incidente, se le aplican las reglas de los incidentes. Por lo tanto, frente a la petición del demandado de abandono de procedimiento, el tribunal va a conceder traslado por 3 días, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el demandante realice las alegaciones que en derecho correspondan. En este caso va a tener que decir, mire, señor, no ha transcurrido 6 meses, o esos 6 meses no se contaron desde la última resolución que recayó en una gestión útil, o hubo un acto interruptivo en intermedio, o el demandado realizó un acto que implicó renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que defienda la tesis que no haya abandono de procedimiento. Luego de haber recibido entonces este traslado, o no, porque perfectamente el demandante puede haberse quedado callado, porque en general si se opone lo van a condenar en costa. En materia de juicio ejecutivo, si se opone derechamente tiene que ser condenado en costa. Si no tiene claro alguno de los elementos para conceder el abandono o no tiene claro alguna de las defensas del demandante, ¿qué es lo que va a hacer?
va a recibir el incidente a prueba, tal cual como lo vimos en los incidentes generales. Plazo, 8 días. Dentro de los 2 primeros días liste testigo y se notifica por el estado diario. Ya. Una vez terminado este término probatorio, hayase rendido prueba o no, el tribunal va a resolver este incidente. Y este incidente va a tener una resolución, una sentencia, que va a ser una sentencia interlocutoria. ¿De qué grado? ¿Ah? ¿De qué grado? Resuelve un incidente y establece derechos permanentes. De primera. Bueno, yo estoy diciendo que es una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque aquí, los profesores, ya estamos casi todos de acuerdo. Pero la doctrina, discusión y más discusión todavía en la jurisprudencia. Porque para algunos, si acoge el abandono del procedimiento, dice que es una sentencia interlocutoria de primera. ¿Por qué? Porque resuelve un incidente y establece derechos permanentes para las partes. Es decir, se termina el procedimiento. Pero si lo rechaza, dicen que es un auto. ¿Por qué? ¿Resuelve un incidente? Sí. ¿Pero establece derechos permanentes para las partes? No. Pues bien, numerosa jurisprudencia, ya está casi unánime, de apelaciones y Corte Suprema, que la resolución que resuelve un abandono rechazando el abandono también es una sentencia interlocutoria. Profesor, ¿y estas disquisiciones solamente como para darse un interés y demostrar lo capos que son los procesalistas? No, porque produce efecto. Si se acoge el abandono del procedimiento y nosotros sostenemos que una sentencia interlocutoria de primer grado, ¿qué recurso procede? Resolución, sentencia interlocutoria de primer grado. ¿Qué recurso procede en su contra? Apelación directa, ¿cierto? Ya. Pero si nosotros decimos que aquella que rechaza el abandono es un auto, ¿cuál es el recurso que procede en su contra? Reposición. Y si el tribunal les dijo que no, ¿qué les va a decir después de la reposición? No más uno, ¿cierto? ¿Qué parte del no entendió? Entonces, impide que el Tribunal Superior pueda entrar a conocer, porque ni siquiera no altera la normal sustanciación del juicio, ni establece trámites no previstos por la ley. Por lo tanto, no sería apelable. Entonces, a través de los recursos, recursos de hecho para tratar de impugnar la resolución que no concedió la apelación, las Cortes, y especialmente la Corte Suprema, a través de los recursos de casación, ha sostenido que también es una sentencia interlocutoria. ¿Para qué? Porque permite entonces que el Tribunal Superior pueda revocar y declarar abandonado el procedimiento. ¿Estamos? Esas pequeñas disquisiciones nosotros nos permiten determinar los efectos, por eso es importante. Y nosotros como abogados tenemos que tener claro las posibilidades. Ya. Y finalmente, como es un incidente de previo y especial pronunciamiento, esto es, requiere una decisión del tribunal para poder continuar con el juicio, suspende su tramitación. Suspende la tramitación del juicio. Por lo tanto, ustedes presentan el abandono del procedimiento y el tribunal dice, detengan las máquinas, coloque el freno de mano, resolvamos esto primero. ¿Por qué? Porque si hay abandono, el juicio se acaba. Si no hay abandono, ahí continuamos. Por eso es de previo y especial pronunciamiento. Ya. Naturaleza jurídica, y dice aquí lo que lo puede leer en la lámina, si acoge o si rechaza. Ya lo vimos. Efectos. Termina el procedimiento que se declara abandonado y se pierde todo lo que haya ocurrido o se haya generado en este. Se pierde todo. ¿Es nulo? No. Se pierde nomás. Tiene que volver a hacer todo de nuevo.
Por ello, entonces, no pueden hacerse valer lo que se actuó en este juicio abandonado en un juicio posterior. No podemos decir en un juicio nuevo, decir, ¿sabe qué? En el juicio anterior yo notifiqué con tal fecha. No, todo eso es como si no existiera. Se perdió, todo. ¿Mm? Ya, sin embargo, respecto a determinadas actuaciones, subsistirá la declaración de abandono, artículo 156, inciso primero, y 156, inciso segundo. ¿Qué es lo que nos dice el 156? No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes. Obvio. ¿Pueden volver a demandar? Sí. ¿Puede utilizar los mismos argumentos de defensa? Sí. Pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Lo único entonces que va a producir es que se pierda este juicio, no voy a poder seguir tramitando este y yo puedo iniciar uno nuevo. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces la misma demanda la vuelven a presentar. Y uno toma la misma contestación y la presenta. Pero si está prescrito, yo a esa contestación le agrego un parrafito que dice, además, su señoría, la acción o la pretensión deducida en juicio se encuentra prescrita. Ya. Y 156, inciso segundo, dice, subsistirán, sin embargo, con todo su valor, los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente consumados. Por ejemplo, transacción parcial o conciliación parcial. Si nosotros llegamos a una conciliación o una transacción, ahí hay derechos que yo no puedo dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque respecto de esa hay cosas jugadas. Recuerden que la transacción pasada ante autoridad, pasada ante el tribunal, tiene efecto de cosas juzgadas. Por lo tanto, ahí solamente podríamos entrar a pelear lo que no fue objeto de la transacción. Eso es lo que nos está diciendo el 156, inciso segundo. Juicio ejecutivo, ya lo que hablamos. Hay que distinguir las gestiones preparatorias, cuaderno ejecutivo, cuaderno de apremio y tercería. Gestiones preparatorias, no procede abandono. ¿Por qué? Porque no hay juicio. Cuaderno ejecutivo, dijimos nosotros que era desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva, 6 meses. Cuaderno de apremio es procedente, pero 3 años. Tercerías, procede las reglas generales, puesto que son verdaderos juicios inmersos dentro de otros. Vamos a ver después las tercerías cuando veamos juicio ejecutivo. Otros incidentes especiales. Y hasta aquí llegamos con los incidentes. Ya, ¿alcanzamos a ver algo? No, está aquí lo escucho, yo tengo muy buen oído. Ayer lo subí. Ayer lo subí. Pero no se preocupen. Esto, la nulidad procesal, es un power parecido, sino el mismo que les mandé, vimos el año pasado. Pero como aquí, no todos fueron mis alumnos, lo vamos a ver súper rápido. Nulidad procesal. La nulidad procesal es una sanción de ineficacia respecto a los actos jurídicos procesales en los cuales no se respetaron las formalidades o los requisitos establecidos por la ley para su validez. Ya, ¿qué vamos a ver aquí? En materia civil no se encuentra orgánicamente, ya lo dijimos, que están reguladas tanto en el Código de Procedimiento Civil como el Código Procesal Penal. Es una sanción de ineficacia que ataca exclusivamente los actos jurisdiccionales, es decir, las resoluciones judiciales, también lo vimos. Su naturaleza es autónoma, no tiene relación con el derecho civil. Eso les molesta mucho a nuestros colegas civilistas. Ya, requiere una declaración judicial, por lo tanto, mientras el acto no sea declarado nulo, produce todos sus efectos. ¿Qué más? Requiere que el acto procesal impugnado falte los elementos o requisitos de validez, que vimos nosotros cuáles eran. Competencia, que era, tenía que actuar de conformidad a la ley, dentro de los plazos, etcétera, ¿cierto? Todos los requisitos de validez del acto jurídico procesal. Y que tiene aparejada la sanción de ineficacia, pero que no sea preclusión, que no sea inoponibilidad, que eran las otras sanciones de ineficacia que vimos el semestre anterior.
Ya, el CPC en la oportunidad que corresponde señala que vicio produce nulidad. 768 establece 9 causales de vicio de nulidad. En realidad establece más, porque el artículo 768 establece 9 numerales, pero en el número 9 dice cualquier otro que produzca nulidad y cualquier otro que sea considerado como un trámite esencial. Y para saber cuáles son los trámites esenciales, me tengo que ir al artículo 795, que me establece los trámites esenciales en primera o única instancia, y el 800, que me establece cuáles son los elementos esenciales del procedimiento en segunda instancia. Entonces, mucho más amplio. La ley contempla causales genéricas y específicas. Causales genéricas, artículo 84, aquellas que afectan o anulen el procedimiento, también lo dijimos, no establece una causal específica, sino que cualquier acto que produzca nulidad o afecte la ritualidad o norma o normal desarrollo del proceso. 84, en relación con el artículo 768, número 9, y este 768, número 9, en relación con el 795 y a su vez con el 800, para que después cuando estudien el examen de grado sea mucho más fácil de aprender. ¿Ya? Aquí lo vamos a pasar súper rápido porque esto ya lo vimos. Es solo un refresca memoria. ¿Qué más hay aquí? Causales específicas. Las causales específicas son aquellos casos en que la ley señala determinadamente los casos en que se debe entender que hay nulidad. Y ahí nosotros tomamos el artículo 768 y revisamos y decimos cuáles son los casos de nulidad. Por ejemplo, dice, el recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las siguientes causas. No escriban, solamente lo voy a leer para pasar un poco más de tiempo, y veo que algunos ya están con la mano acalambrada. Dice, 1, en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley. Esto lo vimos en procesal 1. Vimos la competencia y la integración y subrogación de tribunales. Para que vean que sí tiene importancia lo que vimos. 2, en haber sido pronunciado por un juez o con la concurrencia de un juez legalmente implicado o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Lo que vimos el semestre pasado, implicancia y recusaciones como causales de inhabilidad personal del juez, ¿cierto? Yo digo cierto y ustedes me dicen sí, sí. 3, en haber sido acordada en los tribunales colegiados por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa y viceversa. También lo vimos el semestre anterior. Dijimos nosotros los acuerdos determinados cuáles, cómo se tomaban algunas decisiones por mayoría simple, en algunos casos tenía que ser por unanimidad. ¿Se acuerdan? Sí, sí, ya. 4, en haber sido acordada en los tribunales colegiados por un... por un número, no sé, ya lo dijimos. 4, en haber sido dada en ultra petita. Eso lo vimos un poco y después lo vamos a ver cuando veamos casación en la forma. En haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley. Esto lo vimos un poco tratándose de la competencia específica del tribunal. El tribunal tenía que resolver aquello que sostuvo el demandante, sostuvo el demandado y no puede salirse de ese ámbito. Si no, hay ultra petita o extra petita. 5, lo acabamos de ver este semestre. En haber sido pronunciada con omisión a cualquiera de los artículos, o sea, de los requisitos del artículo 170. ¿Cuáles son estos requisitos? Los requisitos de la sentencia definitiva. 6, en haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta haya sido alegada oportunamente en juicio. También lo acabamos de ver. Lo vamos a ver también con detalle cuando veamos las excepciones del juicio ordinario. 7, en contener decisiones contradictorias. Dice, por una parte, se acoge la demanda, pero se absuelve al demandado. No, ahí hay una decisión contradictoria. Si lo está condenando, tiene que pagar, tiene que hacer algo. No lo puede absolver. Ya. 8, en haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, prescrita o desistida. Desierta ya no existe, prescrita tampoco, desistida sí. Vamos a ver que cuando veamos recursos procesales,
La deserción del recurso y la prescripción del recurso fueron eliminadas por la modificación del Código de Procedimiento Civil. En haber faltado algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o por cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. Este es el número 9, que me sirve para determinar una causal específica, genérica, porque establece una generalidad de casos en que yo puedo considerar que hay nulidad. Y para ello me tengo que ir, como les dije, al 795, que habla de son trámites o diligencia esencial en primera o única instancia. El 800 en general son trámites o diligencia esencial en segunda instancia, etc. Esas son causales específicas. 768 desde la 1 a la 8, causales genéricas, 84 y 768 número 9. No hay nulidad sin perjuicio. Esto siempre, como diría mi abuela, no hay que ser catete, pero sí tengo que ser catete con usted en esto. Se me cayó el carnet, la palabra catete de nuestros abuelos. Ya. Entonces, no hay nulidad sin perjuicio. Esto es lo que tenemos, como les digo, marcarlo siempre a fuego. ¿Puede haber nulidad? ¿Puede haber vicio? Absolutamente. Pero si a mí no me causa ningún perjuicio, no me encuentro habilitado, entre comillas, procesalmente denominado legitimado, para solicitar la nulidad. ¿Dónde nos dice esto la ley? En el artículo 768, inciso penúltimo. Ya se lo he leído muchas veces, pero a ver si una vez más se lo aprenden. Inciso penúltimo dice, no obstante lo expuesto en el artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo o cuando este vicio no ha influido sustancialmente en los dispositivos de la sentencia. También lo dice el artículo 84. A mí me gusta hacer clase con el código porque lo explica mejor que yo. Pero para eso tengo que tener buenos lentes, porque yo no. Oh, no lo encuentro. Bueno, ahí lo busco y se lo envío, no lo encuentro. Ya, sin embargo, el legislador puede, tratándose del Código Procesal Penal, determinar una presunción de perjuicio. Y esto es la gran novedad que nos trae a nosotros el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento Civil no establece casos de presunción, solamente nos dice cuáles son las causales específicas o generales de nulidad. En cambio, en materia procesal penal nos dice presunción de derecho, de hecho tiene título, 160, presunción de derecho del perjuicio. Se presumirá de derecho, no simplemente legal, es decir, no admite prueba en contrario, se presumirá de derecho la existencia del perjuicio si la infracción hubiere impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos consagrados o reconocidos en la Constitución o en las demás leyes de la República. Es decir, si yo con la actuación procesal yo me veo impedido de ejercer un derecho constitucional, la ley presume el perjuicio. Por lo tanto, no debo acreditarlo. Yo lo invoque, ¿cierto? Esa es la diferencia. Esa es la gran novedad que nos da el Código Procesal Penal. Y la nulidad debe alegarse, obvio, y lo salvó la campana. Sigamos la próxima clase. ¿Preguntas? Peligroso que no hagan preguntas.